Bien, buenos días. Entonces, ya oramos. Pues yo les pido que tengan un corazón dispuesto, que tengan su Biblia a la mano, para que podamos estar todos atentos, porque vamos a estar revisando varios pasajes bíblicos y vamos a estar, vamos a estar revisándolos. Entonces, para que no pierdas el hilo, hemos estado desde el principio del año prácticamente, desde el principio del año hemos estado estudiando el sermón del monte, primero en su forma de las bienaventuranzas y luego en su forma de, ya como viene el sermón. Cristo utiliza las bienaventuranzas como una introducción al sermón del monte. Entonces, propiamente hemos estado ya estudiando el sermón del monte desde hace muchas semanas, me parece que hoy es la semana 10, y la semana pasada fue como una una suerte de cierre de las bienaventuranzas, pero también que sirve como bisagra para pasar a lo que vamos a ver hoy, que fue, si se acuerdan, que nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal del mundo. Entonces, ahora Jesús habla, estamos nosotros en Mateo 5:17, y vamos a estudiar Mateo 5 del 17 al 20. Entonces, Jesús ya nos habló, le habló a su audiencia original y a nosotros a través de sus discípulos acerca de cuáles son las características del reino, ¿verdad? De ese reino del que él ha venido a establecer. Nos dice que es un reino que está dirigido a personas que lloran, a personas que son conscientes de su propio pecado, a personas que son mansas, que son humildes, que tienen hambre y sed de justicia, que son perseguidos porque el mundo los rechaza. Y también nos dice, y vimos la semana pasada, que sus seguidores son personas que son luz, ¿verdad? Porque ellos hacen obras que glorifican a su Padre y que son sal, ¿verdad? Porque nos decía Damis que la sal da sabor, ¿verdad? También sabemos que la sal conserva, ¿verdad? Tengo una tía que fue misionera en África, en Marruecos, y nos platicaba que cuando estaba en Marruecos, que es el norte de África, solamente comían pescado, pero este pescado ni siquiera era como el que nosotros comemos, era un pescado que es como el bacalao que compramos, que viene conservado en sal. Entonces, eso se hacía en esos lugares donde hay un clima poco favorable para conservar la comida, y así conservaban el pescado. Se le hacía un tratamiento de sal, como le hacen al bacalao hoy en día, y así se conservaba. Entonces, nosotros somos la luz del mundo en tanto que alumbramos, porque actuamos de manera que glorificamos a Dios, en obediencia a Dios, y en tanto que nuestra misma presencia preserva al mundo de pudrirse, porque el mundo está separado de Dios. Eso ya lo hemos estudiado. Desde que comenzó la caída, desde que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, toda la creación se descompuso. Dice la Biblia que Dios la sujetó a vanidad. Eso quiere decir que el mundo en el que hoy vivimos, el corazón que la gente tiene, incluso como nosotros nacemos, no es el diseño original de Dios, sino que es la consecuencia del pecado. Por eso tendemos a pecar, porque nos gustan más las tinieblas que la luz. Por eso dice la Biblia que aún la creación se volvió hostil. Entonces, ahora Cristo está hablando no solamente de que nosotros somos la luz y la sal del mundo, y estamos en Mateo 5:17. A lo mejor si tienen alguna Biblia que tiene subtítulos, dice Jesús y la ley, ¿verdad? Entonces Jesús está hablando de qué significa la ley para nosotros. Sabes, nosotros sabemos, y es muy importante saber qué es lo que el reino de Dios tiene por la ley, porque a Jesús siempre lo acusaron de que él era un revolucionario y que él se oponía a Abraham. Los fariseos nunca rechazaron abiertamente a Dios o al mensaje de los profetas o la ley. Ellos decían que ellos estaban con Dios y decían que Jesús era un falso maestro, porque él los acusaba de hipócritas. Entonces es muy importante que en el principio de su ministerio Jesús deja muy claro algo, que él no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento, a mostrarnos su verdadero significado, a mostrarnos lo que verdaderamente, cuál es el propósito verdadero de ellos, ¿no? Y viene a denunciar la hipocresía de los líderes religiosos de ese tiempo, que se sentían más, incluso se acuerdan que estudiábamos la otra vez, incluso hace unas semanas,
que Jesús habla la parábola del hombre que estaba el religioso, ¿se acuerdan? En la sinagoga, que decía, gracias Señor, porque yo no soy como ese recaudador de impuestos, ¿no? Entonces Jesús constantemente durante su ministerio denuncia la hipocresía de las enseñanzas rabínicas de su época. Entonces esto ha hecho que se le acuse de no ser conforme a la ley de Moisés. Por eso le decían, ¿por qué no? Estaban viendo el que se equivocaba. ¿Por qué no respetas el día de reposo? Y Jesús sanaba en el día de reposo. ¿Por qué no te lavas las manos y cumples todos esos ritos que hemos inventado? Porque la gente de ese tiempo pensaba, la gente del tiempo de Jesús, pensaba que la interpretación correcta de la ley era la que los rabinos daban. Entonces los rabinos habían inventado un montón de normas, entre ellas que había que lavarse las manos de cierta forma, cosas que no sabemos con certeza porque no están en la Biblia, pero que ellos se habían inventado. Entonces, cuando veían que Jesús no cumplía con las interpretaciones de los rabinos de su época, lo acusaban de ser hereje y decían, es que él se opone a la ley de Moisés. Y Jesús deja muy claro algo, que él es quien va a cumplir la ley de hecho, que quienes están violando la ley son los fariseos, los religiosos de su época, y quien ha venido a cumplirla de verdad es él. Ahora, hoy en día esto es muy relevante, porque tenemos un problema en la iglesia, un cáncer en la iglesia. Más o menos estoy leyendo un libro muy bueno, que después se los recomiendo, pero habla acerca de cómo el mundo pasó del racionalismo que trajo la ilustración al sentimentalismo en el que vivimos hoy. Hoy en día vivimos y la gente interpreta la verdad, juzga lo que es cierto o falso según lo que sienten. Y sabes, nosotros no podemos vivir la vida cristiana así. No podemos saber lo que está bien o mal de acuerdo a nuestros sentimientos. No podemos depender de eso, necesitamos depender de la palabra de Dios. Es muy fácil decir, Cristo es el Señor de mi vida, pero ¿de verdad está Él gobernando tu vida? ¿Conoces su voluntad? ¿Conoces su palabra? Entonces es muy importante hoy. Hoy en día incluso se acusa a aquellos que perseveran en la palabra de Dios de legalistas. ¿Cuántas veces no nos han dicho, ay, es que tú eres muy legalista, es que tú eres muy religioso por ser cuidadosos en no ofender a Dios? Porque ese movimiento sentimentalista ha invadido a la iglesia. Y hay iglesias que están dispuestas, que han mostrado que están dispuestas a sacrificar la verdad del evangelio por no lastimar los sentimientos de la persona. ¿Sabes? Cuando expongamos la Biblia, claramente la gente se va a ofender. Pero, ¿sabes? Nosotros hemos estado toda la vida ofendiendo a Dios. Hay que dejar que la palabra ofenda un poco. Ahora, no le vamos a meter el dedo en la llaga, tenemos que hacerlo con amor. Pero la palabra misma, claro que es ofensiva para el hombre que no ama a Dios. ¿Sabes? Si yo digo que yo amo a Cristo, entonces también amo la ley moral de Dios, porque Cristo cumplió perfectamente la ley moral de Dios. Él reivindicó el Antiguo Testamento como la palabra de Dios y él dijo que él no había venido para abrogarlo, sino para cumplirlo. Entonces, es muy importante lo que hoy vamos a hablar. Es parte fundamental del evangelio en el que creemos. Entonces estamos en Mateo 5, 17 al 20, que dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y sabes, quiero decirte algo muy personal. Yo cuando leía esto, yo desde niño, gracias a Dios, estuve expuesto a Jesús, a palabras de él, a historias de Jesús. Me acuerdo cuando iba a casa de mi tía Lili los miércoles en la noche y nos leían la Biblia, ¿no? Y nos enseñaban historias de Jesús, ¿no? O escuchaba yo a mi abuela, los miércoles la acompañaba yo, ella tenía un grupo de mujeres y escuchaba que ella les contaba historias de Jesús. Y yo tenía mi Biblia, esas de dibujitos, y cuando yo veía las palabras de Jesús, y yo me acuerdo de estas palabras de Jesús, que resonaron en mi mente y dije, sentí temor. Y sabes, yo creo que esa es la respuesta de un hombre natural, de una persona que no tiene a Cristo. Si es sensata, se va a dar cuenta que sus obras no le alcanzan. ¿Cómo que estos hombres
que eran conocidos por su escrupulosa, meticulosa observancia de la escritura, su justicia no les alcanza. Es una condena. Está diciendo, pues casi que ni lo intenten. Por supuesto que es muy importante esto que estamos hablando. ¿Cuál es el papel de la ley en el evangelio de la gracia? Porque nosotros hoy sabemos que la salvación es solamente por gracia. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el evangelio de la gracia es un evangelio de perdón, es un evangelio de amor, es un evangelio en el cual nosotros sabemos que tenemos perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Entonces, antes de continuar, sí hay que dejar muy claro esto. Jesús está diciendo esto para hacerle ver a su audiencia original, esta última parte, la de que si nuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no podremos entrar al reino de los cielos. Jesús lo está diciendo porque Él quiere hacernos ver nuestra necesidad. Y ese es justamente el propósito de la ley. ¿Pero qué es la ley? ¿Sabes? Dios creó al mundo y Él lo ordenó. Incluso existen leyes naturales, ¿no? Si yo dejo caer mi Biblia, se va a caer. Eso para describir la forma en la que Dios ha ordenado al mundo natural, los científicos han creado han descrito este mundo con las leyes naturales, ¿no? La ley de la gravitación universal, la ley de la gravedad, que es otra ley. Entonces, más o menos podemos saber que nuestro mundo fue ordenado por Dios. Así también hay leyes morales que emanan de Dios. Pero, ¿sabes? Dios no está sujeto a ninguna ley. De Él emana toda la ley, pero Él no está sujeto a ninguna ley. Dios no tiene que sujetarse a sí mismo a una ley moral, porque la ley moral es el reflejo de su carácter perfecto. Amén. Dios nunca, y si se conectaron a la reunión de los atributos de Dios, ustedes ya saben esto, que Dios es perfecto y Dios no tiene por qué sujetarse a una ley moral. Él es el dador de la ley moral. Su carácter y su moralidad es perfecta, nunca cambia. Él no puede ser más bueno mañana que hoy. Él siempre es perfecto y Él nos ha mostrado su perfección a través de la ley. Por lo tanto, la ley es para nosotros como un espejo. ¿Se acuerdan que leíamos en Santiago? Que la ley es para nosotros como un espejo que nos revela nuestra necesidad. Entonces, en el versículo 17, Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, para cumplir, sino para cumplir. Ya quedó claro que Jesús tiene la intención muy clara de hacernos saber que Él es el cumplimiento de la ley, que Él viene a cumplir lo que la ley de Moisés y que Él viene a cumplir lo que los profetas dijeron de Él. Pero ¿en qué sentido podemos decir que Jesús no solamente nos sustituye, no altera los mandamientos, sino que nos establece su verdadera intención y propósito? ¿En qué sentido podemos decir que además Él cumplió la ley? Bueno, Jesús cumplió la ley con respecto a su enseñanza. Él nos enseñó y nos presentó el verdadero sentido de la ley. Él nos reveló a sí mismo como el cumplimiento, porque Él cumplía la ley de todos los tipos del Antiguo Testamento y de las predicaciones de este, de modo que Él se destacaba como el principal profeta. ¿Sabes? Todos los hombres justos que aparecen en el Antiguo Testamento apuntan a Cristo. Abraham, por ejemplo, empecemos con Enoc. Enoc fue un hombre que se destacó por su integridad, porque él vivió en un mundo antes del diluvio, que Dios iba a destruir a un mundo depravado. Pero dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. ¿Sabes? Cristo fue más fiel que Enoc, porque Enoc todavía estaba sujeto a pasiones humanas, pero Cristo no estaba sujeto a pasiones humanas. Él es más fiel que Enoc, por lo tanto, Enoc nos apunta a uno más grande. Enoc nos apunta a uno que es más íntegro, que caminó con Dios de manera integral, que estuvo con Dios desde la eternidad, porque Cristo no es creado, Él ha estado con Dios desde la eternidad. Luego, tenemos, por ejemplo, a Abraham. Él fue padre de multitudes. Cristo también fue para nosotros un padre. Él es quien inició en nosotros, Él es el quien nos ha adoptado.
También está Moisés, que fue un libertador. Cristo, él apunta a un libertador más grande, que es Cristo, Moisés liberó al pueblo de Egipto, Cristo nos ha liberado a nosotros de la esclavitud, al pecado. Moisés fue un profeta, pero Cristo es un profeta mayor que Moisés. David fue un rey, pero Cristo es un rey mayor que Moisés. Entonces, toda la Biblia, por eso Cristo dijo, toda la Biblia se trata de mí. Entonces, ese es un sentido en el cual Cristo cumple la ley. En otro sentido, Cristo cumple la ley porque Él cumple lo que se decía del Mesías que habría de venir. Si ustedes han leído Isaías 53 o algunos salmos que hablan de Jesucristo, se van a dar cuenta de lo impresionante que es cómo la Biblia describe a ese rey, a ese Mesías, a ese Salvador que habría de venir, que limpiaría al pueblo de sus pecados, que lo dirigiría a Dios, que gobernaría con justicia, que sería de la simiente de David y que todas las naciones estarían ante él. Eso no pasó, no cumplió con David. Cristo lo cumple. Hay muchos salmos que parece que está hablando de David, pero en realidad son cosas que David no vivió, sino que profetizó acerca de Jesucristo. Entonces Cristo cumple con todo lo que los profetas dijeron que él haría. En Isaías 53 dice que él fue molido por nuestras transgresiones, que él a causa de nuestros pecados, dice que Dios puso sobre él el precio de nuestro pecado. Entonces, Cristo cumple esa profecía. También se profetiza acerca de Cristo que sería llamado admirable, Dios fuerte, Padre eterno. Incluso se profetiza que nacería, en dónde nacería, ¿no? Entonces, en otro sentido podemos decir que Cristo cumplió la ley en el sentido de que cumple con todo lo que se dijo que el Mesías sería. En tercer sentido, tiene que ver con algo que es el gobierno real de Cristo. Sabes, los judíos estaban esperando al descendiente de David que los iba a liberar. Y nosotros hoy sabemos que Cristo hoy está sentado a la diestra del Padre y un día va a venir a reclamar lo que es suyo. Ahora, hay un teólogo que señala tres formas específicas en las que Cristo cumplió con la ley. En primer lugar, Cristo cumplió, como hemos visto, con la ley moral de Dios, porque él obedeció toda la ley. En segundo lugar, Cristo cumplió con la ley judicial, porque si ustedes han leído el Antiguo Testamento, saben que cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, ellos hicieron un pacto con Dios, ¿verdad? Él les dijo que ellos serían su pueblo y él sería su Dios. Y había condiciones muy claras de la ley que tenían que seguir. Sin embargo, el pueblo de Israel fue de apostasía en apostasía y Dios los castigaba cada vez y les pasó de todo. Bueno, Cristo cumple con esta ley judicial. Cristo cumple con ese castigo de Dios por la apostasía de Israel. Por lo tanto, hablamos de que en Cristo se cierra ese pacto de obras y se abre un nuevo pacto en el cual entramos tú y yo, ya no solo el pueblo de Israel. Entonces, en ese sentido, Jesús cumple la ley judicial. También sabemos que Jesús cumple la ley ceremonial. La ley ceremonial regía la forma de adoración de Israel. Pero cuando Jesús murió, la cruz cumplió tanto esa ley como la judicial. Los sacrificios eran el núcleo de toda la adoración en el Antiguo Testamento. Y como el sacrificio perfecto, Jesús puso fin a todos los demás sacrificios. Por eso tú y yo ya no tenemos que llevar un corderito blanco al tabernáculo, porque nosotros sabemos que Cristo es el sacrificio suficiente, quien pagó por nuestros pecados de una vez y para siempre. En la diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos tenían que ir y ofrecer sacrificios por sí mismos y por el pueblo. Pero Cristo no tiene que ofrecer sacrificio por sí mismo. Él ofrece a sí mismo por nuestros pecados. Mientras él se hallaba en la cruz, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en Mateo 24, 27, 51. Cristo mismo era el camino nuevo y perfecto de entrada al lugar santísimo. Por eso tú y yo ya no necesitamos un sacerdote a través del cual se interceda ante Dios. Nosotros mismos tenemos entrada al lugar santísimo, tenemos entrada al Padre, al que cualquier ser humano puede llegar por fe. Fíjate lo que dice en Hebreos 10, 19 al 22.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Hebreos 10, 19 al 22. El sistema levítico sacerdotal y sacrificial concluyó con Cristo. Sabes, en el año 70 después de Cristo fue destruido el templo. Por eso hasta hoy lo tienen las personas de la religión del Islam. Como si ustedes saben, la torre del, perdón, no, el templo, pero es que tiene un nombre, pero sí, la mezquita, hoy en día está en manos de la comunidad musulmana, porque el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Quiero decirte algo, toda ofrenda hecha ahí después de que Jesús murió era innecesaria, porque Cristo pagó. Por eso el mensaje es para judíos y para no judíos. Cristo es la salvación, no hay otro camino. Quienes permanecen, quienes insisten en permanecer en la ley antigua, en la ley mosaica, siguen en condenación, porque nadie puede cumplir con los requerimientos de la ley. La Biblia enseña muy claramente en Deuteronomio que quien ha transgredido una parte de la ley es culpable de todo y está bajo maldición. Quienes se aferran a mantenerse bajo la ley están bajo maldición. Incluso antes de la muerte de Cristo, todos los sacrificios en el tabernáculo y el templo no tenían poder para limpiar el pecado. Simplemente fueron representaciones de la obra que el Mesías Salvador haría en su momento. Por eso dice la Biblia que Dios en su misericordia había pasado por alto los pecados antes. Lo que eso hacía era permitir que ese pueblo tuviera un pacto con Dios. Le recordaban a Dios que Él estaba en pacto con ese pueblo y no los destruía hasta que viniera el Mesías. Estaban en pacto con Dios esperando la promesa del Mesías. Entonces, la gente del Antiguo Testamento volteaba con la esperanza de una futura redención, de un Mesías que venía. Y nosotros volteamos hacia atrás porque sabemos que Cristo ya pagó. Pero los dos volteamos a la cruz. No hay salvación sin la cruz. No hay salvación sin Cristo. En el versículo 18 dice, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumple. Una traducción estrictamente literal que leía yo sería así, porque amén, yo digo a vosotros, hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una iota ni una queraya pasarán en lo absoluto de la ley hasta que todo llegue a ser. La iota es la letra más pequeña del alfabeto griego y la queraya es el trazo más pequeño en el alfabeto hebreo. De hecho, no es una letra, ayuda a distinguir dos letras. La que tiene la tilde es una y la que no tiene la tilde es otra. Es como una tildecita. Jesucristo reafirma su completa lealtad a las sagradas escrituras. Es evidente que nuestro Señor tenía un elevado concepto de la ley de Dios. Por eso nos sorprende lo que va a declarar a continuación. En el versículo 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, perdón, que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Sabes? Aunque nosotros estamos por gracia y somos parte del reino por gracia, hemos visto que la fe sin obras es muerta. Yo no soy salvo por las obras que hago, soy salvo por la fe. Pero la fe, perdón, si mi fe es auténtica, me va a llevar a hacer obras que glorifiquen a mi Padre. Entonces, está claro que el Señor está hablando de que Él, en el reino de Dios, tiene peso aquel que observa la ley y aquel que no observa la ley tiene un problema. Básicamente es lo que podríamos sacar conclusiones complejas, pero hay aquí algo muy claro. El Señor dice que aquel llama grande en su reino a aquel que observa la ley de Dios. ¿Sabes? El problema con los fariseos no era que ellos buscaran cumplir la ley.
era su corazón hipócrita. Ellos querían justificarse a sí mismos, despreciaban a los demás y en el proceso distorsionaban la ley, así que se convertían en quebrantadores de la ley. Pero Cristo no nos está mostrando que somos libres para quebrantar la ley, nos está mostrando cómo cumplir la ley. Ese es el evangelio, ese es el reino del que Cristo va a hablar. Y las siguientes semanas vamos a seguir viendo esto. Vamos a ver que Cristo va a enseñar en los próximos versículos que no es adúltero, gracias, que no es adúltero el que tiene fornicación con una mujer, sino simplemente el que ha deseado a otra mujer. Que no es homicida el que ha ido y ha matado a alguien, sino el que en su corazón odia. Cristo habla de una moralidad que está en el propósito de la ley, no simplemente las actitudes externas. Y ese era el problema de los fariseos. Jesús trae implicaciones y conclusiones basadas en el hecho de que Él es Dios en la carne. Nosotros creemos que Dios es Dios el Padre, Dios el Hijo, es un Dios trino, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cristo tiene los mismos atributos que Dios el Padre. Por lo tanto, Cristo no solamente no quebrantaría la ley, sino que Él ama la ley. Él conoce la ley. Él es el dador de la ley. Yo creo que también a eso se refiere Juan 1 cuando dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando dice que Cristo y su palabra, como diciéndonos que Cristo es uno con su palabra. Si obedecemos la palabra, vamos a imitar a Cristo. Si imitamos a Cristo, estaremos obedeciendo la ley de Dios, la ley moral de Dios. Entonces, ¿qué te parece si nos hacemos un examen? Vámonos a Éxodo 20. Yo mientras estaba preparando esta semana me lo hice y que realmente quedé desafiado. Fíjense, vamos a tomar los 10 mandamientos y vamos a recordar lo que dice, que si hemos quebrantado uno, somos culpables de toda la ley. No hay medias tintas con Dios. O estás maldito por haber quebrantado la ley, o estás en Cristo porque tus pecados son perdonados. Punto. Solo Cristo cumple con el estándar. Vamos a ver los 10 mandamientos. Dice, y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Sabes? Si nos hacemos un examen, la verdad es que yo creo que ninguno lo pasa, ni en esta última hora. Entonces, tenemos que comprender que la ley tiene el propósito de mostrarnos como realmente somos, sujetos necesitados de la gracia y la misericordia de Dios. Esa es la verdad. Ahora, no significa que vamos a cumplir todo lo que está aquí, porque como ya hemos dicho, hay diferentes tipos de ley. Está la ley moral de Dios y Jesús, ¿cómo la resumió? Jesús dijo, en esto se resumen la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si hacemos esas dos cosas, vamos a cumplir la ley. ¿Cómo voy a hacerme un ídolo si amo a Dios? Estaría ofendiendo a Dios. ¿Cómo voy a mentir contra mi prójimo si lo amo como a mí mismo? ¿Cómo voy a robar? Bla, bla, bla. Al que quieras, cabe ahí. Entonces,
El Señor Jesús nos trajo sabiduría y nos explicó cómo podemos vivir una vida que honre a Dios, no cómo podemos tomar su sacrificio para el libertinaje. Porque el que toma el sacrificio de Jesucristo para el libertinaje está mostrando que el Espíritu de Cristo no está en él, que el carácter de Cristo no está en él, que el Espíritu Santo no está en él y que no es salvo. Entonces tenemos que observar nuestro corazón con mucho cuidado. Es una advertencia que el Señor nos hace. Ahora, hay diferentes tipos de leyes en la Biblia. Hay leyes ceremoniales que el Señor erogó porque tenían un carácter histórico. Por ejemplo, Dios en su momento dijo que no podían comer ciertas cosas, pero en el Nuevo Testamento, Él dice, no se preocupen. Le dice a Pedro, mata y come. Incluso le da una visión de una sábana de animales, ¿no? Le está mostrando que Él es libre en Cristo para comer puerco, que antes no podían comer, por ejemplo, ¿no? Y ahora hay judaizantes que enseñan que no debemos de comer puerco. Y están olvidándose de la ley de Dios, no conocen el Evangelio, no han conocido a Jesucristo. Yo invitaría a esas personas a leer el libro de Gálatas, a ver si siguen pensando igual cuando termine. Por ejemplo, ¿no? Hay muchas leyes ceremoniales que ya no tenemos que cumplir. Hacer Shabbat, tampoco. Explicaba un teólogo que el día de reposo significa para nosotros santificar el día para el Señor. Pero, ¿sabes? Ese tiempo de santidad apuntaba a un tiempo que tú y yo ya estamos viviendo si estamos en Cristo. Entonces, para nosotros, todos los días son el día del Señor, no solamente el domingo. Ahora nos reunimos para adorar al Señor, un día a la semana que apartamos para santificar al Señor porque Jesucristo resucitó en domingo. Pero para nosotros no es que el domingo sea el día del Señor solamente, es que toda la semana es del Señor porque somos suyos, porque Él nos creó y somos suyos doblemente porque Él nos compró. Entonces todo lo que tenemos es de Él. Luego Jesús, que ha estado mostrándonos la justicia del reino, está en completo acuerdo con los principios morales enunciados en el Antiguo Testamento y de eso no queda duda. Él nos enseña cómo caminar de acuerdo a la ley de Dios. Pero ahora en el versículo 20, en el que estamos empezando, va a mostrar que esta justicia no está en conformidad con la aplicación tradicional de la ley de Dios. En el versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces Jesús no critica a los fariseos por su estricta observancia de la ley. Él, como hemos dicho, los critica por su hipocresía, por el énfasis en el cumplimiento externo sin la actitud interna apropiada. Los fariseos, al centrarse en lo externo, evitan el objetivo real de la ley, oscurecen sus demandas reales. De hecho, en los rollos del Mar Muerto, los fariseos son descritos como los que buscan suavizar las cosas, porque acomodaban la ley carnalmente para hacer parecer que podían cumplir la ley. Pero la verdad es que la ley de Dios está hecha para mostrarnos nuestra incapacidad de cumplir la ley. Si yo altero la ley de Dios para hacer que parezca que yo la puedo cumplir, estoy invalidando el propósito de la ley, que es mostrarme mi incapacidad moral, mi pobreza espiritual. Los escribas y fariseos no lograban satisfacer el corazón. Es normal, es su obediencia era una obediencia formal, externa, superficial. Por supuesto que no alcanzaban la perfección, porque a Cristo, a Dios, no solamente le interesa nuestra obediencia externa, sino la actitud de nuestro corazón. Solamente así se puede obedecer la ley perfectamente. De nada sirve que hagas las cosas si no las haces con gozo, como Dios, porque ya dijimos que la ley es el reflejo del carácter de Dios. Dios se deleita en su ley. Entonces el corazón de una persona que ama a Dios, ¿cómo es? Como el hombre del Salmo 1, que dice, bienaventurado, vamos a leerlo. Luego invento cosas. Se me cuatrapea y pongo un versículo antes. Sí. Dice, que quiero el versículo, dice, está en el versículo 2, dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Y fíjense el versículo 2,
sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Sabes? El cumplimiento correcto de la ley es con el corazón correcto, no solamente con una obediencia superficial. En Mateo 5:8 Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En cambio, sobre los fariseos, Jesús dice en Lucas 16:15, vosotros sois los que os justificáis delante de los hombres. Y vean la acusación que les hace, mas Dios conoce vuestros corazones. En Mateo 23:25 dice, ay de vosotros, Jesús a los fariseos le está diciendo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis el exterior de la copa y el plato, pero por dentro están llenos de extorsión e intemperancia, porque Cristo es Dios en la carne y Él los conocía por nombre, cada pecado, Él sabía y les decía, hipócritas, ¿sabes? Las palabras de Jesús, alguien podría decir, qué duro, pero nosotros cuando que conocemos a Cristo, que es lleno de amor, decimos, qué hombre tan amoroso, que no los abandonó en su dureza, sino que con palabras duras penetró en sus corazones, porque esos fariseos sabían que lo que Jesús decía era verdad. Muchos endurecieron su corazón, pero no sabemos si otros creyeron. Y eso mismo nos dice hoy a nosotros, no seas hipócrita, no solamente te ocupes de lo que se ve de ti, ocúpate de adorarme en espíritu y en verdad. Eso le dijo Jesús a la mujer samaritana en Juan 5. Le dice, mujer, ahora viene, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre, tales adoradores busca que le adoren. Nosotros somos esos adoradores, esos hacedores de la ley, esos que podemos obedecer a Dios, pero no solamente por temor como los que estaban bajo la ley, sino en agradecimiento como quien sabe que todos sus pecados son perdonados, que ha aprendido el carácter de su Padre, que la naturaleza de Dios ha sido impregnada en él por el poder del Espíritu Santo y que puede obedecer a Dios con amor, libres del temor del juicio a causa de la ley, porque ya sabes que Cristo pagó por ti. Sé que soy culpable. Veo a Cristo y me veo a mí y quizás digo, es imposible que yo me salve, porque veo su justicia, veo cómo Él cumple la ley de Dios y veo entonces con claridad, ¿sabes? En física decimos, yo no soy físico, pero en física dicen, los que hemos aprendido física sabemos, que medir es comparar dos objetos de la misma especie, tomando como base uno de ellos. Por eso en la antigüedad se medía en pies, en pulgadas, ¿no? Medimos con una regla, comparamos el tamaño de la regla para saber de qué tamaño es esto, ¿no? Entonces, medir es comparar dos objetos de la misma especie, tomando como base uno de ellos. ¿Cómo vamos? ¿Cuál es la base sobre la cual evalúas tu moralidad? ¿Sobre tu vecino alcohólico? Pues así, cualquiera pasa la prueba, ¿no? Sales hasta ganando, ¿no? Rebasas el límite, ¿no? A tu vecino que golpea a su esposa, a tu compadre que sabes de qué pie cojea. Pero la Biblia dice, no, el estándar es Cristo. Entonces, cuando yo me evalúo frente a Cristo, me doy cuenta de mí, que mi moralidad y la de Cristo, al ver la mía comparada con la de Él, veo mi pobreza espiritual, veo mi necesidad de Cristo. Entonces, la ley fue dada para mostrarnos nuestra necesidad de Dios. Fíjense lo que dice. Esto no tengo mis notas, pero está bien porque si no somos redundantes. Fíjense lo que dice Gálatas 3 del 23 al 25. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Es decir, Pablo, el pueblo que estaba en el pacto bajo la ley, estaban esperando el Redentor. Luego en el 24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, para que ahora que ha venido la fe ya no estemos bajo la guía. Entonces, vemos a Cristo y vemos imposible salvarnos, pero después vemos a Cristo crucificado y vemos si Él que no cometió pecado es el pago por el precio de mi rebelión,
de mi maldad, entonces es imposible que yo me pierda. Eso es lo que el cristianismo enseña. Eso es lo que Cristo enseña acerca de la ley. La ley entonces tiene tres propósitos para nosotros. El primero es que nos muestra nuestra maldad. Nos muestra la maldad del mundo que nos rodea, y nos muestra el estándar de vida al que debemos aspirar. ¿Cómo sé que soy una persona llena del Espíritu Santo? Porque mi vida se asemeja cada vez más a Cristo. Pero yo no he visto a Cristo en persona. ¿Cómo sé qué es lo que a Cristo le agrada? Porque veo su ley moral. No codiciarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no matarás, no robarás, cuida del huérfano y la viuda. Si tú pide perdón hasta 70 veces 7, no abuses del que es débil, no utilices tu fuerza de ningún tipo para oprimir al débil. Cuando vemos la ley de Dios, nos damos cuenta de nuestra necesidad espiritual. Cuando vemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, nos damos cuenta de la misericordia de Dios. No vamos a poder reconocer la gracia y misericordia de Dios a menos que necesitamos cuán inmerecedores éramos de esta. Entonces en el versículo 20 dice, voy a regresar tantito, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En Mateo 5:6, Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán plenamente satisfechos o porque serán saciados. Nosotros sabemos que Cristo ha traído para nosotros esa justicia. Él mismo nos la mostró y Él mismo se hizo maldición por nosotros para que nosotros no fuéramos ya malditos por la ley. Entonces, por último, Jesús hace una exhortación, dice, tened cuidado de no practicar vuestra justicia delante de la gente para atraer la atención de ellos. De otro modo, no tendréis recompensa alguna de vuestro Padre que está en los cielos. Así cuando des a los pobres, no lo anuncies públicamente con toques de trompeta, como los hipócritas lo hacen. Y esto lo podemos poner a todos los tipos de piedad, de obediencia a la ley. No, cuidémonos de ser personas auténticas y no que vivan para la opinión de otros. Se hará evidente que Jesús agudiza el filo de todo precepto, porque Él, como les decía en los versículos siguientes, va a seguir señalando la hipocresía de los que decían estar en cumplimiento pleno de la ley. Dice, tú no matas, pero odias, entonces eres culpable de homicidio. Tú no te has acostado con otra mujer que no es tu esposa, pero con tus ojos has deseado a otra mujer, entonces eres culpable de adulterio, porque Cristo habla acerca de los motivos del corazón. Entonces, ya para terminar, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que Jesús nos enseñó en estos versículos. Primero, es que no podemos tomar la Biblia y solo tomar el Nuevo Testamento de la gracia, porque si quitamos la ley, entonces vamos a caer en la herejía, en otra herejía. Hay dos herejías. La primera es la del libertinaje, que se llama antinomianismo, y esa es la que enseña que ya no estamos bajo la ley y que no debemos de observarla de ningún tipo, que somos ahora sí que a darle vuelo a la hilacha, y eso es una herejía. La otra herejía es el legalismo, que es la que dice que tú puedes ser justificado por las obras. En cambio, ¿qué es lo que dice el Evangelio? Que es donde tenemos que pararnos, que nosotros somos justificados por la fe solamente, pero que nuestras obras dan fe de que nuestra fe es auténtica. Que si tenemos al Espíritu Santo, entonces vamos a vivir una vida de obediencia a Dios. El corazón de un verdadero discípulo de Jesús es una persona que anhela agradar a Dios, como vimos. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, ¿qué relación tiene la ley con la gracia? Si te vas a acordar de una cosa, de todo lo que hemos visto hoy, acuérdate de esto. Hasta apúntalo, es más. La ley nos lleva al Evangelio. ¿Por qué? Porque nos muestra nuestra necesidad de la gracia de Dios. Y el Evangelio nos libera para cumplir la ley. ¿Por qué? Porque nos capacita, en primer lugar, porque nos perdona de nuestros pecados, viene el Espíritu Santo, nos da un nuevo corazón, nacemos de nuevo y somos libres para ver las cosas como Dios las ve. ¿Sabes? Cuando hablamos con personas que están metidas en pecado, yo siempre he tenido, terminando, por una razón u otra, el Señor me ha llevado a hablar con personas que tienen problemas de homosexualidad. Y para mí siempre es bien difícil
explicarles la ley de Dios. Pero hay una cosa que hago. Trato de olvidarme de todo, de lo que yo sé y explicarles el evangelio como simplemente es. ¿Y sabes qué es lo que la Biblia enseña? Que a veces nosotros, cuando estamos muertos en el pecado, vemos las cosas que no agradan a Dios deseables. Y decimos, es que eso es bueno. ¿Qué de malo tiene que dos personas se amen? Pero sabes, eso ocurre porque dice la Biblia que el Dios de este mundo ha cegado nuestros ojos, ha endurecido nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas no son libres para hacer lo que realmente es bueno. Ven lo malo como si fueran bueno. No han probado el gozo que es hacer lo que realmente es bueno, porque están sujetos a la naturaleza caída. En cambio, nosotros, si estamos en Cristo, dice la Biblia que la venda de los ojos nos fue quitada, que Dios quitó el corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. Entonces podemos ver a Dios como realmente es. En Él hay gozo, en Él hay felicidad, en Él hay una paz que el mundo no da, en Él somos completos. Dios sabe lo que es mejor para nosotros porque Él nos creó. Esa es quizás una de las mentiras más grandes que Satanás ha propagado hoy en día. Es que tú sabes lo que más te favorece. Y no es verdad. Nosotros no somos lo que sentimos, nosotros somos lo que Dios dice. Tú vas a conocerte a ti mismo cuando conozcas lo que Dios dice de ti. Vas a ser feliz cuando hagas lo que Dios dice que te hace feliz, porque solo Él sabe, porque Él te creó. Pero hemos sido tan necios que nosotros, siendo creados, nos hemos vuelto contra nuestro creador. Pero Dios, que es justo, podría simplemente haber dicho, ya, los destruyo. Y lo haría, lo hubiera hecho justamente. Sin embargo, Él por su gracia no nos dejó como estábamos. Envió a Cristo a morir por nosotros y nos ha liberado y nos ha dado una nueva naturaleza para que lo veamos como Él es. Esto es lo que nosotros decimos que es la gran historia de Dios. El pacto de gracia en el que nosotros estamos en Cristo nos provee unidad con Dios. El pacto de Dios con Noé, que era un pacto que hubo antes, preservó el pacto de gracia de tal modo que la raza humana pudiera continuar hasta el nacimiento de su Salvador. El pacto de Dios con Abraham no solo prometía muchos descendientes, sino también el único en quien el pacto se cumpliría. Fíjese lo que dice Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Es decir, Dios ya tenía un plan de salvación para nosotros. Me encanta que Max Lucado dice una frase, dice, ni bien Adán y Eva estaban comiendo del fruto y Cristo ya estaba saliendo rumbo al Calvario. Cristo ya estaba en el plan de Dios. Su plan de salvación se echó a andar desde la eternidad, es más. Desde antes de que Dios creara el mundo, Dios ya sabía, porque Él lo sabe todo, que íbamos a necesitar a un Salvador. Entonces, ¿cómo encajan estas verdades bíblicas con el Evangelio de Jesucristo? Fíjense lo que dice Gálatas 3:23. Ya voy a cerrar ahora sí. 3 minutos acabo. Antes de venir la fe, estoy en Gálatas 3:23 al 25. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados por la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, pero ahora que ha venido la fe ya no estamos bajo la guía. Eso quiere decir que la ley nos muestra nuestra necesidad de Cristo. Fíjense lo que dijo Martín Lutero. La ley, bien entendida y comprendida a fondo, no hace más que recordarnos nuestro pecado y hacernos responsables de la eterna maldad. La ley nos confronta con nuestro pecado. Pero luego dice Santiago, perdón, me voy a saltar esta parte. Hay una frase de C.S. Lewis que me gusta mucho que dice, nadie sabe qué tan malo es hasta que realmente se esfuerza por ser bueno. Y es verdad, cuando vemos la ley, tratamos de cumplirla, nos damos cuenta de cuán necesitados estamos de la gracia de Dios. Pero gloria a Dios que nuestra relación con Dios no depende ni dependerá jamás de nuestra obediencia a la ley, sino de nuestra alianza con Cristo.
Él pagó el precio de nuestro perdón. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cómo es el corazón de una persona que está constantemente viendo la ley y reflexionando en ella? Es una persona que vive pidiendo perdón a Dios. Y yo creo que ese es el corazón de un verdadero cristiano. No que seamos perfectos, sino que vivimos constantemente poniéndonos a cuentas con Dios, porque sabemos que nos falta y dependiendo más de Él. Y cuando vienen las dificultades, le agradecemos a Dios y decimos, Señor, gracias, porque mediante esta dificultad tú sigues transformándome cada vez más a tu imagen. Me sigues mostrando que en esta crisis económica tú eres mi proveedor, que en esta crisis de salud tú eres mi sanador, que en este temor por el COVID, en tus manos está la vida y la muerte. Solo tú mereces ser temido. Dice la Biblia, Jesús dijo, no teman al que puede destruir el cuerpo, sino al que puede destruir sus almas en el infierno. Sabes, si tenemos temor de Dios, no vamos a temer a nada, porque Él es nuestro Padre y nos ama. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, dice Gálatas 3:10, citando a Deuteronomio. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10, citando a Deuteronomio. Entonces, no hay forma de ser justificado por las obras. No hay forma de ser justificado por la ley. Nuestra única esperanza es que Cristo murió por pecadores como yo y como tú. Esa es nuestra única esperanza, que por la fe solamente es que somos salvos, que el precio de nuestra rebelión fue pagado en la cruz y que Él nos ha perdonado de nuestros pecados. Después dice en Gálatas 3:13 al 15, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos. Entonces, ¿qué? Vamos a leerlo de otra forma. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase hasta nosotros que no estábamos en el pacto de Abraham, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, ¿cuál es la promesa del Espíritu? En Ezequiel habla acerca de que Él nos daría su Espíritu. Dice, y pondré en ellos mi Espíritu y les daré un nuevo corazón, porque, ¿sabes? La gente en el Antiguo Testamento ya se había dado cuenta de esto, que Dios les había dado una ley que no podían cumplir. Y Dios promete a través de los profetas, yo les voy a dar mi Espíritu y les voy a dar un nuevo corazón. Voy a escribir mis mandamientos en su corazón y voy a hacer que los pongan por obra. Nosotros ya hemos recibido esa promesa en Cristo, quien dijo, les conviene que yo me vaya porque les enviaré a un consolador, hablando del Espíritu Santo que se iba a manifestar y que ya está aquí en la tierra. Estamos en esa era donde Cristo ya murió, el Espíritu Santo ha sido enviado a la iglesia. Y si has creído en Cristo, el Espíritu Santo está en ti. Hermanos, hablo en términos humanos, dice el versículo 15 de Gálatas 3. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. ¿Sabes? Nosotros tenemos una seguridad en Cristo. Y esa seguridad es que Él nos dio a su Hijo. Dice la Biblia, si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A veces cometemos el error de pensar que fuimos salvos por gracia, pero tenemos que santificarnos por nuestras propias fuerzas. Y sabes, la obediencia de la ley por nuestras fuerzas es imposible e intentarlo no agrada a Dios y no va a producir nada bueno que agrade a Dios. ¿Sabes qué sí va a producir algo bueno? Depender del Espíritu Santo, porque ya sabemos que en Él nosotros somos capacitados para vivir una vida que agrade a Dios. Entonces, mi oración hoy es que si tú ves esto y dices, creo que yo no manifiesto eso porque no tengo al Espíritu Santo, entonces hoy puedas entregarle tu vida a Jesús. Y todos, si tú crees que ya has entregado tu vida a Cristo, que eres salvo, pero ves que no has dependido en Cristo, no has dependido en el poder del Espíritu Santo para que Él te haga cada vez a la imagen de Cristo más y más, entonces mi oración es para que nos pongamos a cuentas con Dios y le digamos, Señor, ayúdame a vivir una vida de dependencia total a ti. Cualquiera que sea tu caso, vamos a orar todos juntos.
Si tú estás convencido hoy por el poder del Espíritu Santo de que no habías recibido a Cristo como Señor y Salvador, si tú seguías confiando en tus obras para que te salvaran, te invito a que hagamos esta oración. Y después vamos a orar por las personas que han recibido a Cristo, pero quieren pedir la guianza del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. Pues voy a orar. Padre Celestial, te pido, Señor Dios, que ahí donde están mis hermanos, Señor Dios, ahí donde estamos, Señor, nos sigas hablando, Padre. Sabemos que no es la palabrería, no es nada humano lo que nos habla, sino el poder de tu Espíritu Santo. Dios, yo te pido, Padre, que toques el corazón de mis hermanos, Señor Dios, y de aquellos que no te han conocido, Padre. Y sabes, si tú estás ahí y no has recibido a Cristo, te invito a repetir esta oración, ahí donde estás. Dice, Señor, te pido en esta hora que perdones mis pecados. Yo creo en Jesús por el perdón de mis pecados. Yo reconozco que mis obras me acusan y soy culpable de muerte, pero sé que en Cristo tengo perdón y salvación y vida eterna. Yo reconozco que mi única esperanza es Jesús. Por eso te pido que me recibas como tu hijo. Gracias, Señor, por recibirme como tu hijo, por la fe. Ahora voy a orar por ti. Padre, te ruego, Señor Dios, que a esas personas que hoy fueron convencidas de que no habían recibido a Cristo como Señor y Salvador, Padre, que seas tú quien afirme en ellos el hecho de que ellos han sido sellados para ser salvos, Señor Dios, para estar en ese pacto que es de Cristo, en ese pacto de la gracia. Te pido, Padre, que pongas personas alrededor de ellos que cuiden de ellos como bebés espirituales que son y que los ayudes, Señor Dios, que no permitas que la semilla que ha sido sembrada sea robada, sea desechada, Señor Dios, que se muera, Padre, sino que tú, la obra que has comenzado, la termines. Y ahora quiero invitarte a ti, que quizás fuiste convencido de que no has vivido la vida cristiana en dependencia del Espíritu Santo para cumplir la ley de Dios, o que has sido pernicioso contigo. A veces decimos, es que me sale más fácil decir una mentira para salir de esta. A veces decimos, ay, es que yo necesito ese dinero. Ay, es que yo no quiero ponerme a cuentas con tal persona porque ahora sí se la voy. A veces somos perniciosos y no somos perdonadores, no ponemos la otra mejilla, no somos honrados, no somos amorosos, no somos honestos como la ley de Dios demanda. Y eso es porque quizás no hemos permitido que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Así que vamos a pedir al Espíritu Santo, y también esto es para todos los que reciben a Cristo, que podamos, que Él venga y que esté con nosotros, que nos llene. Vivir una vida llena del Espíritu Santo, la Biblia lo compara con estar borracho. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Y después enumera todas las obras del Espíritu Santo. La Biblia habla de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza, ¿no? Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque ahí no hay condenación, ahí es libertad. Entonces, mi invitación hoy es que podamos pedirle al Espíritu Santo que nos llene. ¿Sabes? Una persona, volviendo al ejemplo que da la Biblia de la persona que es borracha, se nota cuando está borracha. No necesitas saber qué tomó. Ves la forma en que habla, la forma en que ve las cosas, la forma en que piensa es transformada, la forma en que camina, la forma en que trata a otros, la forma en que responde ante ciertas situaciones. Todo es influenciado por el alcohol. Así nos compara cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos conscientes, pero cambia la manera en que nosotros nos comportamos, porque Él nos dirige, nos hace cumplir la voluntad de Cristo para que podamos glorificar a Dios, para que podamos cumplir la ley. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle primero perdón al Espíritu Santo por todas las veces que le hemos resistido y contristado. Y en segundo lugar, para pedirle que nos llene. Y esa es una oración que tú puedes hacer todos los días. Dice la Biblia que tenemos una promesa, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces vamos a confesar en este momento que hemos resistido al Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Padre, te pido en esta hora, Señor Dios, que tú, Señor Dios, me perdones porque muchas veces he resistido a tu Espíritu Santo. Te pido que me llenes de Él
Que me llenes tú, Espíritu Santo, que me guíes a ver las cosas como tú las ves, que deseches en mí los deseos de la carne que se oponen al Espíritu, que crees en mí un nuevo corazón limpio, Padre, que hagas en mí nuevos afectos, nuevos deseos que te glorifiquen. Padre, permíteme ser luz a este mundo, permíteme ser la sal de la tierra, para tu gloria. Anhelo obedecerte. Te pido, Espíritu Santo, que me guíes para que yo pueda aún mostrarte a otros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Te agradezco, Espíritu Santo, por la fe que has venido a nosotros, que conforme a tu perfecta voluntad y soberanía, has venido, Señor Dios, cuando nosotros nos humillamos y te pedimos que vengas, que nos llenes. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias por convencernos de pecado. Gracias, Señor Dios, por guiarnos a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, pues muchas gracias. Creo que ahora me tardé un poco.